El Señor les bendiga, ¿cómo están? Un placer poder estar con ustedes en el día de hoy, compartir un tiempo juntos, agradecidos al Señor porque Él nos ha traído a este lugar y bueno, en mi caso agradecido a los pastores también por permitirme este espacio para compartir una palabra junto con ustedes. Agradecidos a Dios, el Señor está en este lugar y queremos empezar este año con ese deseo, como adorábamos hace unos minutos, dándole gracias al Señor, orando, buscando la presencia de Dios. Y quiero compartirles una palabra, así que si usted está allí, trate de buscar un lugar, un espacio donde pueda prestar la mayor atención para lo que viene en estos minutos. Y la predicación esta que quiero compartir con ustedes, si tuviera que ponerle un título, la he titulado Resoluciones de principio de año. Resoluciones de principio de año. Un poco de esto estábamos hablando con los pastores y esto a modo de introducción para contarles, pero veníamos charlando algunas resoluciones que hacen algunas personas antes de comenzar el año. Vieron que a final de cada año uno hace primero una evaluación. No todos lo hacen, pero hay algunos que hacen una evaluación. Se fijan los objetivos que tienen, empiezan a identificar cuáles son los objetivos que se habían planteado y hacen una evaluación de los logros que se pudieron alcanzar de esos objetivos. En algunos casos, este año ha sido realmente diferente, entonces quizás no lo pudieron hacer la evaluación como les hubiese gustado. Pero también hay otra cosa que son estas resoluciones. ¿Qué significa? Hay gente que no lo hacen todos, pero hay personas que determinan ciertas cosas que van a hacer a lo largo de todo el año. A veces son cuestiones prácticas. Es decir, cuestiones como por ejemplo, bueno, todos los días voy a salir a caminar. Capaz que la resolución le dura 14 minutos, no sé. Capaz que planea hacerlo todos los días y al tercer día se bajonea y no lo hace nunca más. No lo sé. Hay otros que se proponen, bueno, una vez por semana voy a leer un libro. Y bueno, pasa las primeras 2 libros, 3 libros, el cuarto se acaba. Chau resoluciones. Ahora, luego hay algunas resoluciones que no son tan prácticas, sino son más profundas. Son cuestiones de resoluciones morales, espirituales. Por ejemplo, a veces nosotros nos proponemos leer la Biblia todos los días. Bueno, tenemos que intentar que esa resolución de principio de año nos acompañe a lo largo de todo del mismo. Por ejemplo, el orar cada día, el evangelizar. Quizás una resolución para este principio de año sea: voy a leer la Biblia todos los días. Voy a orar todos los días. No sé, 10 minutos. Voy a evangelizar por lo menos una vez por semana a alguien. Recuerdo un pastor que conocí en el Instituto Bíblico, el pastor Héctor Ferreira, un hombre que tiene mucha carga por el evangelismo y él mismo nos contó a los alumnos que un año de su vida él se propuso todos los días hablarle a una persona de Jesús. Y nos contó que en un momento, pasados unos cuantos meses, llega a su casa de noche, cerca de las 11:30 de la noche, y se da cuenta que por todas las actividades que había tenido, no había tenido la posibilidad de hablar con una persona. Así que sale corriendo ahí de su casa y se va a la plaza que encuentra, y él dice que había una parejita de novios besándose y él agarró un tratado y los ve, salió corriendo y les habló y los separó ahí en el beso y les empezó a hablar rápidamente porque él dice: no quería terminar ese día rompiendo con una resolución que me había hecho desde principio de año. Y un poco sobre esto es lo que quiero hablarles y quizás hacernos una pregunta. ¿Será importante que podamos establecer algunas resoluciones o propuestas para este comienzo de año? De esto vamos a hablar ahora a continuación, analizando un poco lo que nos dice las Escrituras. Y vamos a notar que hay algunas propuestas que nos podemos hacer para este principio de año y que nos acompañen a lo largo de este. ¿Qué le parece si oramos entonces y nos proponemos a que Dios pueda hablar a nosotros a través de su palabra? Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por que tú siempre estás hablando en nuestros corazones. Hay una disposición de parte nuestra, Señor, de escucharte, y más allá de algunas resoluciones que podamos hacernos, de cuestiones prácticas que también pueden servirnos, queremos
proponernos este año estas cuestiones que nos hablan tu palabra. ¿Para qué? Para poder, Señor, ser animados y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo para poder lograrlo y finalizar el año y poder mirar hacia atrás y darnos cuenta que hemos visto tu mano a lo largo de todo el mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con estas propuestas que nos tendríamos que hacer a principio de año, y es que podríamos proponernos que Cristo sea el centro de nuestras conversaciones. ¿Qué le parece? Nos proponemos en este principio de año a que Jesús sea el centro de nuestras charlas, de nuestro diálogo, de nuestras conversaciones. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Esto es uno de los pasajes que más me gusta y a partir de este pasaje es que Dios me habló esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y resalta esta expresión, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando pienso en esta expresión, obviamente lo primero que viene a mi mente tiene que ver con una expresión que gira en torno a la predicación del Evangelio. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, a la iglesia que él había fundado a través de la predicación, y él les habla acerca y recuerda un poco acerca de cómo llegó a predicarles el Evangelio. Jesucristo era el centro de esa predicación. Y por eso esta expresión en primer lugar gira en torno a esto, a que Jesús sea el foco de atención en nuestra predicación. Cuando mi predicación destaca más mi persona que exaltar al protagonista verdadero y genuino del mensaje, estamos cayendo en un grave error. La Biblia nos habla que el apóstol Pablo dice, lo más importante en mi predicación no fue mi elocuencia, no fueron mis palabras, no fue mi sabiduría. Y si usted continúa leyendo el versículo 3, 4 y 5, se va a encontrar con este apóstol que dice, lo hice de esta manera porque anhelaba, deseaba que su fe esté fundada en aquello que es el poder de Dios. Porque cuando nuestra fe está fundada en el Señor, sin lugar a dudas, cuando mi fe está fundada en el mensaje de Jesús, las cosas cambian. Deja de girar en torno a mí para atraer toda la atención a la persona de Jesús, para que Él pueda ser exaltado. Por eso Jesús tiene que ser el centro de nuestras conversaciones. Jesús tiene que ser el centro de nuestra predicación. Si usted escucha un mensaje en donde Jesús no es el centro, quizás ese mensaje no es un mensaje adecuado para nosotros poder continuar oyendo. Pero hay un segundo aspecto que menciona esta palabra, que es vital e importante. Quizás para mí se desprende de esta porción una de las características o uno de los principios más maravillosos que deberíamos de aplicar en nuestra vida cristiana y en todas nuestras congregaciones. Y es que Cristo tiene que ser el centro de nuestras conversaciones. Jesús tiene que ser el centro de mi conversación. Fíjense lo que dice Pablo, dice, me propuse, esto tiene que ver con una propuesta personal, me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, solamente la persona de Jesús. Que tus charlas, que este año tus charlas y mis charlas esté el Señor siempre en el centro. Que cuando te juntes con un hermano, cuando estés ahí en la familia, que Jesús sea el centro de la conversación, que Jesús aparezca. No puede ser que terminemos nuestras charlas sin que Jesús aparezca, sin que Jesús sea parte de esa conversación. Y por eso, cuando entendemos esta premisa, este principio que habla el apóstol, tan profunda, tan maravillosa como decir, me propuse que no haya otra cosa, sino que solamente sea Jesús
y este crucificado. Entonces cuando eso pasa nos encontramos con que dejan de haber divisiones para haber unidad. Porque cuando Jesús es el centro de nuestras conversaciones, deja de haber facciones. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y el problema de la iglesia de Corintios es uno que decía yo soy de Pablo, el otro decía no, yo soy de Pedro, el otro decía yo soy de Apolos. Hay otros que inclusive decían, no, nosotros somos de Jesús. Y era como que cada persona quería tener una facción, quería estar en un lugar. Bueno, Jesús nos alienta, Jesús nos anima a que Él sea el centro de toda atención, de toda conversación. Cuando esto pasa, entonces dejan de haber divisiones y empieza a haber unidad. Dejamos de pensar en qué le beneficia a quién para pensar en un propósito común, para pensar en lo que glorifica al Señor. Por eso cuando el Señor es el centro de nuestras conversaciones, deja de haber murmuraciones. Hay murmuraciones cuando el Señor deja de ser el centro. Porque empezamos a pensar mal, empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar. Ahora cuando Jesús es el centro, dejan de haber murmuraciones para haber sinceridad. Entonces somos capaces de hablar cara a cara, somos capaces, como dice su palabra, de procurar la paz los unos con los otros. Somos capaces de abrazarnos, de confiar en el otro. Somos capaces de exaltar virtudes en los otros que no vemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que Jesús es el centro de nuestras conversaciones. Entonces dejan de haber intereses egoístas y empezamos a tener un propósito en común. Y empezamos a hablar y empezamos a crecer. La iglesia, nosotros como familia, como hijos de Dios, necesitamos empezar a involucrar al Señor en nuestras charlas. Este año tiene que ser miren si no es una buena propuesta, que este año nos encontremos en que cada charla Jesús sea el centro de atención. Que Jesús pueda participar de nuestras charlas. Si hay algo que voy a decir que a Jesús no le gustaría oír, quizá no lo tenga que decir. Que Cristo sea el centro de nuestras conversaciones. Es el resultado de cuán importante es el Señor en nuestras vidas. Cuando Jesús es importante en nosotros, entonces sale de manera natural. Surge de manera natural que hablemos de Él. Entonces surge un problema y sale una palabra de ánimo, sale una palabra de consuelo para esas personas, porque Jesús es el centro de atención, porque Jesús es el centro de nuestras conversaciones. Entonces cuando hay proyectos hacia futuro, Jesús está ahí. Y empezamos a hablar de cómo podemos servir al Señor. Y empezamos a hablar de lo que el Señor nos puede permitir vivir este año. Que nos encuentre este año con Jesús como el centro de toda atención. Y ahí se manifiesta eso tan maravilloso de que Jesús es importante en nuestras vidas. Que Cristo sea el centro de nuestras conversaciones es el resultado de cuán importante es Jesús en tu vida, de cuán importante es Jesús en mi vida. Amén. Así que si estás ahí y haces una mirada retrospectiva rápidamente, fíjate si Jesús está apareciendo en tus charlas. Fíjate si en este final de año Jesús apareció. Jesús estuvo en el centro de la mesa, estuvo ahí participando de nuestras conversaciones. Lo segundo que quiero hablarte, que podríamos proponernos, que nuestras vidas estén consagradas al Señor. Podríamos proponernos que nuestras vidas estén consagradas al Señor. Acompáñeme, si usted tiene Biblia, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y dice la Biblia así. Y Daniel, quizá esta palabra la haya escuchado muchas veces. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Resalta esa expresión. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, y fíjese esto, que no se le obligase a contaminarse. Es impresionante, si usted conoce un poco la historia y puede hacer una mirada rápida allí en el libro de Daniel. Daniel junto con sus amigos es
expatriado, es llevado cautivo de su tierra, de Israel. Viene todo un proceso de sufrimiento para el pueblo hacia otra nación. Lo primero que se les hace es cambiarle su identidad, su nombre, o se les intenta cambiar la identidad, porque se le cambia el nombre. Y ahora esto que se le está intentando hacer es lograr cambiarle su identidad, es darle una nueva cultura. Ya tenían un nombre distinto y usted lo va a ver, que aparece más veces los otros nombres en un principio de los capítulos de Daniel que los verdaderos nombres que poseían, porque el intento que estaba haciendo Babilonia era tratar de cambiarles el nombre, de cambiarles la identidad. Entonces, luego viene esta imposición. ¿Para qué? Para cambiar toda su identidad. Era un cambio de cultura, era cambio de costumbres. Y no solo eso, el tener que comer, el tener que alimentarse de la comida del rey, históricamente representaba probablemente todo este sacrificio que se hacía a ídolos, a dioses. Era realmente abandonar la cultura. Ahora quiero que haga allí un freno y trate de meterse conmigo en la historia, porque la Biblia nos relata que Daniel y sus amigos no son los únicos que aparecen en escena. Hay muchos judíos que son transportados. Y hay muchos judíos que estaban en este mismo grupo, que era un grupo selecto. Eran aquellos que habían o tenían algún tipo de formación, eran personas nobles. Ahora, la Biblia nos relata que solamente estos 4 se proponen en el corazón vivir una vida consagrada al Señor. Y por eso quiero hacerte esta salvedad, porque no todos se proponen que sus vidas estén consagradas al Señor. Daniel y sus amigos se propusieron no contaminarse y hablaron con el jefe de los eunucos y le dijeron: miren, no me obliguen a hacer algo que no estoy dispuesto a hacer. Ahora, todos los demás judíos que estaban en aquel lugar no tuvieron la misma determinación. Por eso quiero animarte en esta mañana a que haya una propuesta de tu corazón, a que haya una propuesta de mi corazón, a poder consagrar nuestras vidas a Dios. Es interesante porque no todos lo hicieron, pero estas personas tomaron esta firme decisión. ¿De qué? De poder servir al Señor. Esta determinación que toma Daniel junto con los suyos implicaba, primero, que tenían prioridades establecidas en su vida. Lo que tenemos que mirar a la hora de consagrarnos es cuáles son nuestras prioridades. Porque Daniel, en esta oportunidad, lo que está diciendo con esta acción, porque no eran solo palabras. Yo puedo tener muchas palabras, puedo decir, me voy a proponer muchas cosas, pero aquí hay una acción determinada. Acá hay una disposición en su corazón a decir: no voy a permitir que esto suceda. Hay prioridades establecidas. Daniel está diciendo: no va a haber nada ni nadie que pueda quitarle, robarle el lugar que a Dios le pertenece. Y en este año nosotros tenemos que establecernos prioridades. Establecernos prioridades en el ministerio. Si estoy sirviendo al Señor, nada ni nadie puede impedir que esa propuesta de mi corazón, porque consagré mi vida para servirle, yo no sé, quizás sirviendo a través de un grupo, quizás sirviendo llamando a personas, quizás sirviendo al ponernos en contacto con gente. No sé cuál es la propuesta que te has hecho en el corazón, pero necesitamos establecer prioridades que estén acorde a esa propuesta que nos hemos hecho. Lo segundo que vemos aquí, que implica esta propuesta, es no ceder ante las presiones que venían o que estaban a su alrededor. El sistema de este mundo todo el tiempo va a intentar procurar que nosotros cedamos ante las exigencias o ante lo que vemos a diario. A diario vamos a ver que hay una influencia. Miren, usted prende las noticias, miren el Facebook. Ya ahora ni siquiera necesitamos tener televisión. Miramos en el celular el Facebook y vamos a ver que todo el tiempo se trata de ejercer una influencia para que estas cuestiones que son malas afecten nuestras vidas y terminen produciendo el control verdadero de nuestros corazones. Daniel, sabiendo de que podían haber presiones que puedan ejercer el control de su corazón,
Él se vuelca al Señor. Y todo lo que vamos a hablar tiene que ver con esto, con que esta propuesta sí o sí no se puede realizar si el Señor no nos está acompañando. Lo tercero que implica esto tiene que ver con una obediencia y fidelidad a Dios. Daniel se propone en su corazón ser obediente y ser fiel al Señor. Saben, yo creo, y esto es algo personal para mí, la fidelidad y la obediencia la determina el tiempo. El tiempo determina nuestras verdaderas motivaciones. Cuando nuestras motivaciones son externas, son porque personas nos dicen qué tenemos que hacer o qué es mejor para nosotros y por eso lo hacemos. Cuando no viene de algo personal y no viene de un trabajo de Dios en nuestros corazones, entonces termina pasando esto. Mis motivaciones se acaban en el transcurso del tiempo. Ahora, cuando el tiempo identifica y resalta mis verdaderas motivaciones, me doy cuenta si yo estoy buscando al Señor realmente o si es simplemente porque me están llevando, ¿no? Me están arriando, me están atolondrando hacia un lugar. Entonces tomo las decisiones porque no me queda otra. Hay otros que la toman prácticamente por mí. Ahora Dios te quiere animar a que en este tiempo podamos determinar en nuestro corazón, a que haya obediencia, a que haya fidelidad, a que a través del tiempo se pueda identificar que mi motivación no es otra que el Señor y poder agradecerle todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto es lo más importante que quiero hablar en este punto para pasar al final. La santidad se alcanza solamente por la actividad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ningún esfuerzo humano es capaz de que yo pueda alcanzar la santidad. Pero si no hay una propuesta en mi corazón para ser santo, es imposible que Dios trabaje en mi corazón. Lo repito, la santidad es una actividad del Espíritu Santo. Ningún esfuerzo que realices va a ser más fuerte de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Pero si no nos proponemos a ser santos, es imposible que Dios pueda realizar ese trabajo en nuestras vidas. Lo único que Dios está esperando en este día es lo que hizo Daniel. Daniel se propuso no contaminarse y ahí vino el poder de Dios para ayudarlo a ser diferente a su generación. Diferente a los judíos, diferente a los babilonios, diferentes a toda cultura. Perteneció a una cultura distinta, permaneció con una identidad diferente. ¿Por qué? Porque este hombre entendió que solamente el Señor podía ayudarle a poder alcanzar lo que se había propuesto en su corazón. Que en este tiempo le podamos decir: Señor, me propongo a ser santo, me propongo a que tú seas el centro de mis conversaciones. No lo puedo lograr solo, pero si no me lo propongo, Señor, sin lugar a dudas va a ser imposible darte lugar para que tú puedas hacer el trabajo que quieres hacer. Y por último, lo que podemos finalizar con esto, podríamos proponernos ser de bendición para los demás. ¿Qué le parece? Proponernos en este año a ser de bendición para los demás. Romanos 1, versículo 11 al 13, dice así: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y cuando meditaban esta palabra en el libro de Romanos, ustedes saben, varias veces el apóstol Pablo quiere visitar, y en el libro de Hechos lo vemos situaciones que van sucediendo, que estorban esa actividad del apóstol, pero Pablo sentía un deseo en el corazón. Comienza así esta epístola en varias partes del capítulo 1, y en el final del libro él expresa su deseo de verlos, su deseo de estar con ellos, pero no para poder mirar y decir: bueno, miren lo que he logrado.
No es que él está diciendo, wow, quiero llegar para decir, bueno, este es el trabajo que he realizado. No, Pablo quiere ser de bendición para los demás. Lo único que se había propuesto era llegar a ese lugar para poder bendecirle. Y dice, quiero comunicarles algún don espiritual. Quiero incluso que ustedes me puedan bendecir, porque cuando lo vean mi corazón va a ser confortados. Y aunque soy estorbado, quiero ser de bendición para sus vidas. Que este año el Señor nos encuentre sirviéndole. Que este año el Señor nos encuentre siendo de bendición a los demás. Poder ser de bendición en un grupo pequeño. Miren, esta es a mí me encantan los grupos pequeños. Bueno, siempre hablo de los grupos pequeños. Me gustan porque podemos ser de bendición para los demás. Quizás siempre sentiste una carga por aconsejar, por predicar, por enseñar. Bueno, los grupos pequeños son tu lugar. Es el lugar que Dios te presenta. Es como la cancha de fútbol. Me gusta jugar al fútbol también. Entonces es como tu cancha de fútbol para poder hacer todo lo que tengas que hacer. Porque Dios te ha puesto en ese lugar para que seas de bendición. Quizás decís, bueno, pero es mínimo lo que hago. Porque mis participaciones son pequeñas dentro de la reunión. No soy ni siquiera el líder. No, cada una de las actividades, cada palabra que doy, cada consejo que doy puede cambiar el rumbo de una persona. Puede bendecir a otro, una experiencia, una frase, una expresión, un dicho, algo, una palabra, un versículo que Dios ponga en tu vida. Entonces el Señor nos anima a poder ser de bendición para los demás. Para poder ser de bendición para los demás, necesitamos tener algo para dar. Si yo no busco al Señor, difícilmente tenga algo para dar. Por eso me encanta esto. Él dice, voy a ustedes y voy a compartir un don espiritual, a contarles algo, a traerles una palabra. No es que Pablo vení y bueno, acá tenés el don de la sanidad. Ping, oro por vos y te doy el don. Acá te voy a dar el don del servicio. No, Pablo está diciendo, cuando vaya a ustedes, voy a poder compartir una palabra, voy a poder compartir un consejo. Tengo algo para dar. Y quizás el Señor te confronte en este día para poder buscarle más. Porque cuando tenemos algo para dar no lo podemos contener. Pedro dice, nos quieren frenar, no quieren que sigamos predicando, pero no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. No puedo dejar de lado aquello que Dios puso en mi corazón. Tengo algo para dar y lo tengo que dar. Lo tengo que contar, se lo tengo que decir a las personas. Le tengo que contar lo que Dios habló en mi corazón. Cuando somos de bendición a los demás, también priorizamos el beneficio de ellos. Cuando somos de bendición a los demás, nos dejamos enseñar, dejamos ayudarnos por otros. Pablo dice, yo les voy a compartir algo, pero ustedes también me comparten a mí. Ustedes me confortan, ustedes me alientan y alientan mi fe. Entonces, y esto es importante porque a veces tenemos algo para dar y creemos que nadie nos puede dar nada. Y Pablo, el apóstol que más iglesias estuvo abriendo y trabajando, y todo lo que se nos relata acerca de él, dice, no solamente quiero ir para comunicar algo, también quiero ir para que ustedes me conforten, para que ustedes alienten a mi fe, porque siempre podemos permitir que Dios nos pueda enseñar a través de otras vidas. Y por último, en este punto importante también, para poder ser de bendición a los demás, necesitamos comprender que podemos ser estorbados. Esta expresión para mí no pasa desapercibida. Pablo la relata ahí por algo. Pablo hace un paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado. Cada vez que te propongas ser de bendición a los demás, van a surgir complicaciones. Es la realidad. Van a surgir problemas. Va a surgir mayor cantidad de horas en tu trabajo para que no tengas tiempo. Va a surgir mayores problemas para que digas, no, ¿para qué voy a hacer esta situación? Estoy pasando por un proceso de enfermedad. Estoy pasando por un proceso familiar, conflictos en mi hogar. Bueno, siempre van a haber complicaciones que se levanten. Pablo en muchos momentos dice, yo entiendo que hay maquinaciones, que hay estratagemas, hay trampas, hay situaciones que se dan. Y Pablo entiende que hay estorbos. Y sin lugar a dudas, cada vez que te propongas ser de bendición para los demás, van a surgir complicaciones y estorbos. Pero Satanás, que es el que trabaja detrás de todo esto, sabe que cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, es cuando comenzamos a ser como Jesús.
cuando tú y yo dejamos de pensar en nosotros para ser de bendición a los demás, estamos haciendo lo que Jesús hizo. Entonces, como Satanás lo sabe, va a querer venir a traer todo tipo de estorbos. Pero si querés ser de bendición para los demás, vas a tener que fortalecerte cada día en el Señor, en cada momento. No es para que mires el estorbo y renuncies. Es para que mires el estorbo, te aferres al Señor y sigas demostrando que Dios te está acompañando y que Dios continúa siendo fiel. Ahora termino con esto. Simplemente, quizás termino esta predicación y me decís, bueno, nunca hice ningún tipo de resolución. Jamás, Sebastián, me propuse hacer algo. No me propuse ni siquiera algo práctico. No es que me levanto a principio de año y digo, bueno, voy a caminar todos los días, voy a jugar deportes una vez a la semana. Nunca me hice ese tipo de resoluciones. Quizás ese es tu caso. Quizás lo que Dios quiere hablarte en este día tiene que ver con esto. Con poder hacer resoluciones sanas. Que el Señor sea el centro de nuestras conversaciones. Que en estos 12 meses que tenemos por delante, que el Señor sea el centro de cada una de nuestras conversaciones. Que el Señor esté trabajando en nuestras vidas para poder consagrarnos a Él. Y que podamos ser de bendición para todos los que nos rodean. Probablemente no caminemos todos los días. Probablemente no leamos un libro cada semana, no lo sé. Quizás empecemos con ciertas resoluciones, pero al final no las realicemos. Pero que en estos próximos meses nos propongamos poder ser más parecidos a Jesús de lo que fuimos el año pasado. Que en este año podamos decir, Señor, quiero parecerme más a ti. Y para eso voy a permitirte que estés en mis charlas. Para eso voy a proponerme consagrarme para servirte. Para eso, Señor, me propongo ser de bendición para los demás, aunque hayan estorbos. Ser de bendición para los demás, aunque yo necesite todavía muchísimas cosas. Señor, necesitamos que tú puedas trabajar en nuestras vidas y en nuestras conversaciones. Que podamos buscar al Señor allí donde usted está. Si puede cerrar sus ojos y darse por unos minutos de su alrededor. Buscamos al Señor y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Hemos hablado, para mí hay algo que tiene que quedar bien marcado en nuestros corazones, que es realmente importante. Nuestra propuesta en el corazón, soportada, ayudada y desafiada por la actividad del Espíritu Santo, es la clave para poder lograrlo. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia y te damos gracias. Comenzamos este nuevo año, Señor, buscándote. Nos acercamos a este nuevo año como tantos años que han pasado. Algunos, Señor, más de la mitad de su vida. Algunos, Señor, prácticamente toda su vida buscándote, acercándose. Pero cada año para el cristiano es desafiante. Cada año que comienza, surgen nuevos proyectos, surgen nuevos desafíos. Y más en estos tiempos con tanta incertidumbre, en donde no sabemos qué es lo que nos va a suceder. En donde viene un año en donde hay cosas que no podemos prever. Pero hay propuestas que no podemos hacer en nuestros corazones, que van más allá de cualquier situación externa, que son propias, que son nuestras. Y allí estamos nosotros, pidiéndote en esta mañana a que tú puedas ser el centro de nuestras conversaciones, de nuestras charlas. A que tú, Señor, puedas venir a obrar en nuestras vidas de tal manera que nosotros también podamos consagrarnos a ti. Espíritu Santo de Dios, queremos que este año podamos dejar de pensar en nosotros mismos para ser de bendición para los demás. Y si estás pasando estorbos de algún tipo, problemas familiares, situaciones, no te desalientes. No te desalientes por enfermedades. No te desalientes por
incertidumbres. No te desalientes por malas noticias. No te desalientes por lo que te ha pasado en el pasado. Sino que en esta hora nosotros podamos volcar nuestras vidas, nuestros corazones al Señor. Y pedirle, Espíritu Santo de Dios, ninguna propuesta que esté basada en nuestros esfuerzos ha de continuar hasta el final de año. Pero Señor, hoy permitimos a tu Espíritu Santo a que trabaje en nuestros corazones. Así como Daniel en aquel lugar, en un pueblo extraño, en una nación que le imponía presiones e influencias de todo tipo, se dijo en su corazón: no voy a permitirme que estas presiones ejerzan influencia de tal manera que gobiernen mi corazón. De la misma forma nosotros, en este día, Señor, te decimos: aquí estamos. Nos proponemos en este año a que tú seas el centro de nuestras charlas. Nos proponemos en este año a consagrarnos para ti. Nos proponemos en este año, Señor, a poder ser de bendición para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús.